Dice organización de la obra. Fíjense, estas son obras civiles y esto es un esquema del marco lógico. ¿Esto ya vimos o no vimos? Hablamos sobre el marco lógico. Hola. Aún no, Inge. Ya, me parece bien. El marco lógico es una herramienta de planificación, ¿sí? Se está bien. De ejecución, sí, y de evaluación ex post, sí. Es decir, el marco lógico es una herramienta que nos sirve para todo el ciclo de proyecto. Entonces, no es cierto cuando dicen que el marco lógico es herramienta, solo es de planificación para la preinversión, está bien para la inversión y la evaluación ex post. ¿Alguien me puede decir qué entiende por marco lógico? Hola. Hola. Bueno. Nadie me dice nada, ¿verdad? Sí, entonces acá dice el marco lógico para el diseño de proyectos. Al hablar para el diseño de proyectos, uno cree que es solo para esto, pero en términos genéricos es para todo el ciclo de proyecto, como ahorita acabamos de ver, ¿verdad? Pero ¿qué es el marco lógico? ¿Qué es esa herramienta para el diseño de proyectos? No es nada más que una herramienta que se la maneja en una matriz de 4x4. ¿Esta matriz se ve? Sí, se ve. Entonces, lo importante de esto es lo siguiente, de que nosotros podemos pensar así. Yo tengo un coche 4x4. El 4x4 puede ir para donde quiera, ¿verdad? Y lo mismo. Esta herramienta 4x4 puede ir para el diseño, puede ir para la ejecución, puede ir para la evaluación. ¿Y cómo se construye esta matriz 4x4? Entonces acá vamos a... Fíjense, les voy a pasar esto. Tengo todo vamos a decir, este texto para poder para poder justamente construir esta matriz de 4x4. Aquí lo voy dice el zigzag dinámico de los supuestos en la matriz del marco lógico. Fíjense cómo comienza. ¿Alguien me puede decir vamos a ver. No, a ver, bueno, se está viendo bien, ¿verdad? Entonces, fíjense en el esquema vertical, vamos a mirar de derecha a izquierda. Está los supuestos. ¿Y los supuestos qué son? Vamos a decir, valoraciones externas que podrían o no dar lugar al resumen narrativo. A ver, no lo estamos entendiendo bien, ingeniero. Vale. Entonces, lo vamos a ver así. Acá tenemos el resumen narrativo y está el fin u otros dicen el objetivo general, dependiendo qué escuela, el propósito, los objetivos específicos, los componentes o productos y las actividades. ¿A todos está aquí? Sí. ¿Alguien podría decirme qué son las actividades? Hola. Son las acciones que se ejecutan en cada etapa antes de pasar a la siguiente y así sucesivamente hasta concluir la obra del proyecto. Ya, aquí vamos a ver
una manera más objetiva, ¿ya? Bueno, ¿qué estamos viendo? Hemos hablado de las actividades y fíjense acá, ¿qué están? ¿Qué están ahí? Hola. Las Ítems, actividades. ítems. Ya, ítems o actividades, ¿verdad? ¿Sí? Entonces los ítems son actividades, sí. Y es lo que les decía el compañero. Por ejemplo, para realizar la actividad de demolición del muro de adobe, yo previamente debería haber instalado faenas. Si yo quiero colocar el hormigón armado de zapatas para pequeñas estructuras, yo debería haber generado todas estas actividades previas. ¿Se ha entendido? Hola. Sí, Inge, se ha entendido. Ya, entonces, estábamos, a eso se llama actividades. Componentes o productos. Bueno, ahí, ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, en este caso, yo podría decir, ¿qué componentes? Si esto es una edificación, como se está viendo, ¿verdad? No solo por el título, dice Construcción Centro Comunal Sebastián Pagador, es algo que yo he construido. Entonces, uno, de manera intuitiva, porque recién estamos avanzando, hemos visto que en una edificación, por ejemplo, existe la obra gruesa, ¿verdad? Pero, ingeniero, ¿cuál es la obra gruesa? Justamente estas cosas que estamos queriendo ver. Ahorita vamos a poner esto. Wow, hasta los muros, sí. Vigas también. Ya. Entonces, hasta contrapiso, sí. Entonces, gradas también. Bueno, entonces, todo eso se llama obra gruesa. Y por supuesto, la obra fina, que son pisos, zócalos, ventanas, puertas, cielo falso, pinturas, etcétera, etcétera, a eso se llama obra fina. Entonces, esos son los componentes. ¿Será solo esto? No. A ver, ¿qué me dicen ustedes de esto? ¿Esto a qué componente pertenecería? Hola. Esto que ven pintado. Instalaciones sanitarias. Por supuesto que sí. Entonces, aquí yo tengo este tipo de instalaciones de ¿qué? Bueno, dice acometida eléctrica. Bueno, lo vamos a quitar eso y vamos a colocar esto. Esto más, ¿qué sería? Instalación de agua potable. Y si yo veo acometida eléctrica y estas incandescentes y todo, ¿eso a qué correspondería? Componente eléctrico. Así es. Y finalmente, esto de retiro de escombros, limpieza general e instalación de faenas serían las actividades complementarias. ¿Se está entendiendo? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo general de este proyecto? Este que estamos viendo. Venimos al marco lógico. ¿Alguien me puede decir cuál es el fin? ¿Para construir el edificio. No. Pero no. El propósito es construir el edificio. ¿Cuál es mi propósito? Construir el edificio. Esto hemos visto componentes, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? Justamente lo que viene aquí. ¿Y qué viene acá? ¡Wow! Construcción Centro Comunal Sebastián Pagador. ¿Y cuál es el fin? ¿Para qué se está construyendo eso? Es para satisfacer una necesidad o demanda del cliente o entidad contratante, digamos.
Ya, entonces para eso nosotros deberíamos entender qué significaba este centro comunal. ¿Y qué significa eso? Justamente para que las mujeres, madres de familia en su mayoría, puedan realizar trabajo. ¿Qué trabajo? De tipo artesanal. ¿Y qué tenía este centro comunal? Justamente ambientes para que los niños menores a 5 años puedan estar ahí. Entonces, ese era el fin, el tener una infraestructura que permita a las mujeres, madres, que puedan realizar su actividad económica. ¿Se ha entendido? Hola. Sí. ¿Qué? Sí. Bueno, entonces ese era el fin. Entonces, cuando se dice que nosotros vamos a trabajar en esto de los supuestos, porque es importante los supuestos, sí. Los supuestos son externalidades, vale decir, cosas externas que no permitirían, por ejemplo, si es que nosotros analizamos esto. ¿Qué es lo que vimos ahorita? Aquí vimos esto. Perdón. Este zigzag. Entonces, para que no se cumpla el fin, para que no se cumpla el fin, ¿qué hablábamos? El fin era justamente el de el que las madres tengan ese tipo de infraestructura para que puedan desarrollar sus actividades económicas. ¿Qué supuesto, qué cosa externa podría ocurrir para que no se cumpla esto? Tal vez la falta de financiamiento de parte del ente contratante. Eso, entonces puede ser falta de financiamiento. Y eso se podría considerar, sí, pero en este nivel. Porque si ocurre eso, uno no podría hacer nada, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurriría esto? Que no se cumpla con el fin, ¿sí? ¿Se está entendiendo? Entonces, ¿cuáles serían los medios de verificación? Hola. A ver, para que ustedes por favor razonen conmigo, lo vamos a ver así. ¿Cuál es el fin de ustedes? ¿Cuál es el fin de ustedes? De vos, por ejemplo. Concluir la carrera, pues dije. En realidad, el tener título, ¿sí? ¿Sí? Sí, no, sí. no solo concluir, sino debe ser un profesional reconocido. Vamos a decir, profesional reconocido. Y para ser profesional reconocido, por supuesto, tienes que tener título, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Ser profesional reconocido. Me parece bien. ¿Cuál sería el supuesto para que no se cumpla esto? Que no existe universidad, quiere decir que lo cierre. ¿Verdad? Si eso ocurriese, no podrían ser profesionales, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ahora, ¿cuáles serían tus medios de verificación? ¿Qué es lo que sacas todos los semestres? Cardex. Por supuesto, vamos a llamar Cardex de notas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cuál va a ser el indicador? El indicador verificable objetivamente. ¿Qué te va a decir de que sí eres un profesional reconocido? El tener el título en provisión nacional, ¿verdad? ¿Se ha entendido? Entonces yo puse perdón. En esto yo puse tener título y después les dije ser profesional reconocido. O sea, en realidad el fin es ser profesional. Ese es el fin. Profesional reconocido. ¿Cuál es mi indicador? El título en provisión nacional. ¿Cuál es mi medio de verificación? Mi Cardex, mis notas. Y solo voy a lograr si es que la universidad está bien.
¿Se ha entendido? Sí, Ahora vamos a ver lo que estábamos hablando. Entonces hemos dicho que una externalidad, por ejemplo, es que exista, o sea, que no exista presupuesto, ¿verdad? Si no existe presupuesto, no hay el fin, y era justamente para que las mujeres desarrollen sus actividades productivas. ¿Cuáles serían los medios de verificación? Hola. Por favor, díganme ahora ustedes eso. tal vez algunas listas de participación de las madres, Inge. Ya, El título en sí, el título propiamente. perdón, no te he escuchado. ¿Puedes decirme? Bueno, sería el propio título, Inge. El medio de verificación. Estamos hablando ya de esto que, por favor, dijimos que era la construcción del centro comunal, Sebastián Pagador. Y justamente pusimos como fin el que las madres puedan contar con infraestructura y ambientes adecuados para desarrollar su actividad económica. Ese era el fin. Entonces, ¿cuáles son los medios de verificación? Alguien me dijo las listas. Bueno, no sería mala idea, ¿verdad? Entonces, ese centro comunal, por supuesto, está diseñado para que las madres de ese barrio puedan realizar esa actividad. Entonces, un medio de verificación podría ser justamente, yo no sé si está bien dicho lista, pero podría ser, vamos a decir, la composición de toda esta asociación, ¿verdad? Es decir, si ustedes quieren ya el listado de las mujeres que van a trabajar ahí. ¿Y cuáles serían los IVOs? Los indicadores verificables objetivamente. Acá dijimos título. ¿Y qué sería acá para esto? Para decir que las mujeres tienen ambientes adecuados para desarrollar sus actividades económicas. Entonces, ¿cuáles serían los indicadores? Dice, las mujeres cuentan, en resumen, en fin, con todo, o sea, con toda la infraestructura para desarrollar sus actividades económicas. ¿Cómo lo pueden ver? Tal vez sería el incremento en los ingresos económicos de las familias, ¿no? Ya, pero podría ser eso. Sin embargo, bueno, podríamos colocar eso. Podría ser también el contar con ambientes que permitan desarrollar su trabajo. Entonces, que yo debo ver ahí, estoy viendo que hay 2 guarderías, estoy viendo que hay para parvularios, o sea, podría ser eso, o como dices, podría haber de una manera, y me parece interesante lo que tú dices, yo tenía ese enfoque tal vez muy de ingeniero civil, muy dedicado a la construcción, pero sí, podría ser el incremento de rentas en sus ingresos, por ejemplo. Eso. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos viendo? De que este marco lógico nos sirve justamente para poder ver, analizar y evaluar el ciclo de proyecto. ¿Se entendió? Sí, Bueno, ahora bien,
Dice la industria de la construcción. ¿Por qué es importante la industria de la construcción? ¿De esto les hablé o no les hablé? Les estoy preguntando. Yo no me acuerdo. Hola. No, Inge, todavía. Ya. Entonces, siempre... Bueno, ¿esto qué es? Es una industria, ¿verdad? Sí. No voy a decir si es diferente o parecida a la industria de la construcción, pero es una industria, ¿verdad? Pregunta, ¿esto que está en el camino a Quillacollo, ustedes ven trabajar todos los días? Me estoy yendo a poner agüita, les estoy preguntando. Sí, Inge, todos los días ahí están laburando. Ya, y probablemente, ahorita me voy a echar agüita, un ratito lo vamos a dejar, probablemente estén laburando no solo todos los días, sino todo el día también, ¿verdad? En las noches igual. Claro, vale decir a 3 turnos. Ahora imagínense, tú tienes una empresa constructora, vale decir, ya este tipo de empresas industriales no te corresponden, no eres ingeniero industrial, tú eres ingeniero civil y quieres poner una industria adecuada con lo que te has formado. Entonces, ¿qué vas a tener? Por decir, una empresa constructora. Pregunta, ¿vas a trabajar todos los días y a 3 turnos? No, Inge. Dependiendo, Inge, si se tienen varios frentes, entonces yo creo que se puede. Hay que organizar nomás en función a lo que se podría. Bueno, me estoy trayendo agüita. No está mal lo que dices, defendiendo. Sin embargo, yo te pregunto así, ¿tú crees que te sacarías la lotería todos los años? Hola. No creo, Inge. Es mucha suerte hay que tener para eso. Bueno, entonces podría ser, pero en el fondo la mayoría de las industrias de las empresas, perdón, la mayoría de las empresas en la industria de la construcción tienen otro tipo de perfil de funcionamiento, ¿verdad? Fíjense, empresas. A ver, no sé si han visto ustedes recién, se me va ahorita el nombre, pero no interesa. Hay una empresa inmobiliaria china que billones, no millones, billones de dólares debe. Ha entrado a tal crisis de que prácticamente si tenían 20,000 empleados, creo que tienen lo mínimo para cerrar esa empresa. ¿Qué les estoy queriendo mostrar? Que depende, como decía el compañero, pero también les digo, no como ironía, sino en ese mismo razonamiento, te dudo mucho que una empresa se saque o una persona se saque la lotería todos los años. Eso les he querido mostrar. Entonces, es una característica de este tipo de industria, sí. ¿Y qué más podemos ver? Entonces, acá vamos a ver construcción de las edificaciones. A ver, bueno, vamos a ver esto. A ver, si ustedes quieren esto. Ya. Pregunta. Tú tienes que construir este edificio en hormigón armado. Tú eres propietario o vas a tener que poner tu fábrica de cemento.
Parece que no, ¿verdad? Porque una fábrica de cemento seguramente lleva una inversión de más de 150 millones de dólares. Supongo que la abuelita debajo del colchón no tiene esa cantidad. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tú compras cemento. Pregunta, ¿necesitas cerámica? ¿Tú produces cerámica? No, parece que compras. ¿Tú necesitas pintura? ¿Produces pintura? No, compras. Tú necesitas, etcétera, etcétera, y compras. ¿Se está entendiendo? Ahora acá, ¿qué necesitas en esta industria? Probablemente menos insumos, ¿verdad? Por ejemplo, voy a necesitar tapas, voy a necesitar envases, voy a necesitar esas cajas para transportar. Es decir, voy a necesitar el agua, voy a necesitar, vamos a decir, la fórmula química, voy a necesitar, etcétera, y etcétera, etcétera. Pero estos etcétera son muy pequeños en relación a estos otros etcétera, ¿verdad? ¿Qué les quiero decir? Que acá se necesita agregados, que acá se necesita ascensor, que acá se necesita, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿qué característica más tiene y por qué es importante esta industria en los procesos de crecimiento económico? Porque dicen que esta es la mejor manera de diversificar la producción. ¿Qué quiere decir? Que el señor tiene que ir a comprar cerámica, que este otro señor que está acá tiene que ir a comprar vidrios, que este otro señor tiene que ir a comprar este otro. Es decir, a eso se llama dinamizar la economía. Entonces, esas dos características tiene la industria de la construcción. ¿Se ha entendido? Sí. Acá, por ejemplo, dice, genera una importante actividad indirecta. Esos son los etcétera. Entonces, yo puse esto porque me gusta los, ¿cómo se llama? Me gusta los productos Caterpillar. A mí me gusta. Entonces, a ver, vamos a ver aquí, buscar Caterpillar. Miren, tengo manuales de todo tipo, de la Caterpillar 3 les estoy dando a ustedes. Wow. Por ejemplo, quiero ver tractores a cadenas y puedo ver esto. Es parte de la industria de la construcción, sí. El producir esto, sí. Bueno. Entonces, esas son las características de la industria de la construcción. Es una actividad, vamos a decir, temporal, no es continua en su mayoría, y tiene esta otra particularidad que activa la economía. Entonces, para organizar una obra, yo debo primero tener la estructura de una empresa en la industria de la construcción. Por supuesto, hay muchos modelos, yo voy a agarrar este. Fíjense, hay niveles ejecutivos, asesorías, nivel ejecutivo, directivo, asesoría ejecutivo y operativo. Fíjense, acá se sitúa el director de obra. Esa es una estructura organizacional de una empresa constructora. Hay diferentes estructuras organizacionales, sí, pero les estoy queriendo mostrar niveles, jerarquías. Entonces, el responsable del nivel operativo, vale decir, el responsable de la ejecución de esta obra. Entonces, el director de obra. ¿Qué carácter tiene? Tiene este carácter operativo. Él es el responsable en el nivel operativo. ¿Se ha entendido? Hola. Entonces dice, ¿para qué se organiza? O sea, ¿cómo se organiza una obra? Entonces, justamente vimos que nosotros debemos, para organizar una obra, ¿qué dijimos? Debemos planear o planificar. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la planificación, vimos que debería haber un ordenamiento sistemático, ¿verdad? Entonces, eso, por ejemplo, lo vemos acá. ¿Sí? Ya ordenado.
Por supuesto, como hemos visto en los videos, yo debo tener siempre los planes de contingencia o planes de emergencia, por si acaso ocurre algo. Y por supuesto, debo ser muy disciplinado en la aplicación de esos planes. Eso significa esto que acabamos de ver y que significa la planeación o la planificación. Entonces, a partir de esta planeación o planificación, se organiza. Entonces, ¿cómo organizado? A partir de esta secuencia lógica de actividades. Yo organizo en base a eso. ¿Eso hemos visto en los videos o no? Sí, sí hemos visto. Bueno, entonces estamos un poco organizando o poniéndole palabras a lo que hemos visto. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, dice que yo debo establecer un sistema que mide el avance de obra y compare con el proceso. ¿Qué estoy queriendo ver? Que siempre hay que tener una línea base o una línea de referencia. Se llama línea base. ¿Y cuál es la línea base? Por ejemplo, vamos a ver, acá tenemos en el eje de las 10, ya no lo voy a pintar, están escuchando. En el eje de las 10 tengo la cantidad de recursos económicos y acá tengo el tiempo. Vale decir, acá tengo el tiempo y acá tengo los recursos económicos. Entonces, ¿cuál es mi programación? Es mi programación. Ya, quiere decir que yo, en este tiempo de conclusión, yo tengo un presupuesto de conclusión. ¿Se ha entendido? Esta es mi línea de partida o mi línea base. Esto es lo que me va a servir de referencia. Un ratito, por favor. Entonces, esto programado, ¿con qué debo comparar? Debo comparar con lo ejecutado. Fíjense, yo he comenzado bien y después he empezado mal y resulta que a este tiempo que yo debería concluir, recién tengo un avance presupuestario. Esto quiere decir que hay una diferencia tal que seguramente me va esto traer como consecuencia, ¿qué cosa? ¿Qué consecuencia me va a traer? Que me penalicen por esto. ¿Se ha entendido? Entonces dice esto. Lo programado. ¿Cuál es lo programado? Por favor, díganme, ¿con qué color está? Con azul. ¿Y lo ejecutado? Con rojo. Listo. ¿Eso es lo que debo hacer? ¿Se entiende o no? Hola. Sí, se entiende. Ya. Ahora lo que les voy a decir algo, en su cabecita se pueden anotar o si quieren una servilleta. Hay algo que les voy a decir. Si ese delta que ustedes han visto, que he puesto a la conclusión, sin embargo ese delta debo, ese delta debo comparar cada periodo, vale decir cada vez, no al final. Si en el por decir, si el tiempo era, como en este caso, 6 meses de conclusión u 8 meses, creo, yo puedo medir mes 1, mes 2, mes 3, mes 4. Hagan de cuenta que estamos en el mes 4, Si ya existe una diferencia más del 15%, no sé, o van a tenerse que ir a Miami, como Murillo, o van a tener que subir al distribuidor de la Beijing, por supuesto con la capa de Superman para que no se destrocen, o van a tener que ir a ver el sol a cuadritos en San Sebastián. ¿Se está entendiendo lo que les quiero decir? Hola. Inge, una pregunta en ese aspecto. Dime.
Cuando tenemos la planificación, ¿es bueno terminar un poquito más antes el proyecto o necesariamente tiene que ser tal como se ha planificado? A ver, nosotros, si bien no tenemos experiencia, pero tenemos la experiencia de haber visto, por ejemplo, el puente. Dice, terminaron 4 meses antes, y eso le sirvió como bonificación. Por supuesto, porque ahí disminuyen los costos directos. Por ejemplo, si tú tenías que pagar el alquiler, por ejemplo, de, qué sé yo, de un equipo, ya no lo vas a pagar porque has concluido, por lo tanto, es mucho mejor terminar antes. ¿Se ha entendido? Sí. Hola. Bien. Entonces, ¿cuál es el proceso administrativo? Planificar, organizar las 3 M's. ¿Alguien me puede decir cuál es el M1? Material Inge. Materiales. Mano de obra. Mano de obra. Materiales, mano de obra y maquinarias. Yeah. Y acá habían puesto dirección e influencia interpersonal. ¿Qué dijimos? ¿Qué cualidad debe tener el que dirige la obra? Ya vimos dónde es el director de obra. Es el ejecutor, el responsable, pero en el nivel operativo. Otra vuelta. Esto. ¿Qué debe tener como característica el director de obra? ¿Qué es lo que hemos visto, compañeros? A ver, ¿debe tener conocimiento de la obra? Sí, de toda la obra. Quiere decir que ustedes, saliendo de la universidad, ¿podrían ser directores de obra? No, sí. ¿verdad? Pueden ser, no, pues no tienen experiencia. No, residente nomás. Ya, ve, hay alguien. Ya, segundo, ¿qué más debe tener? Conocimiento, sí, pues. Y uno lo adquiere el conocimiento en la medida que no estoy hablando solo de tiempo, no solo la variable temporal, sino los desafíos que se presentan. ¿Por qué razón? Porque cuando uno realiza una obra, siempre va a haber problemas, entonces siempre está dispuesto a resolver problemas. Wow, ¿y eso le da mayor conocimiento? Sí. Eso es lo que hablamos y vimos, pero hay otra cosa muy importante. ¿Cuál es? ¿Qué dice acá? Hola, léamelo pues. Influencia interpersonal, dice. Ya. ¿Y eso qué significaría para nosotros? Liderazgo. Eso es lo que por ejemplo, ustedes han visto en la Torre Madrid. ¿Eso es lo que tenían? Sí. Bueno. Y cuando hablamos de control, ¿qué vimos? ¿Qué dijimos? Control ¿control qué significa? ¿Supervisión? Hola. Sí, básicamente sí. Me parece bien. ¿Y qué dijimos que era la supervisión en términos así rápidos? Mirar desde arriba. Mirar desde arriba. Todas esas cosas ya debemos tener acuñadas en la cabecita. Entonces, para organizar, ¿qué debo tener? Un plan de trabajo. Entonces, eso yo lo debo construir, sí. Miren, compañeros, solo voy a pasar vamos a reponer lo que quieran. El día de mañana yo tengo una entrevista en el canal universitario y tengo toda una encuesta que nos han dado. Y la verdad es que hemos trabajado duro y vamos a ir viendo aquí plan de trabajo. Entonces, díganme, ¿vimos con ustedes esto?
Díganme si vimos o no. ¿Qué es el SICOES? Es el sistema de contrataciones estatales, Inge, donde publican... Claro. ¿Y por qué estamos viendo eso? Porque hemos dicho que entre el 80, que es poco, pero no quiero discutir, al 90% de la inversión para infraestructura es inversión pública. Entonces, para la inversión pública tenemos normativas, y una de las normativas significa la utilización del sistema de control estatal, que es el SICOES. ¿Entendido? Hola, por eso Sí. hemos abierto o no. Entonces, esto por supuesto lo vamos a ver en la unidad 4, pero ya estamos avanzando. Entonces, cuando vean convocatorias nacionales, LPN, licitación pública nacional, dice que puede ir hasta 70 millones de bolivianos, vale decir cerca, yo digo siempre 10 millones de dólares. Entonces, vamos a abrir acá. ¿Y por qué? Porque estamos viendo planes. Fíjense, yo he abierto, acá tengo, no quiero bienes, quiero obras, no quiero servicios, no quiero consultoría. Entonces, ¿qué puedo poner? Puente. Voy a buscar. Diez registros. Puente Putungu, qué lindo, ese nombre me gusta, Puente Putungu. ¿Dónde es el municipio de Alalay, Huatatay? Es arriba de Arani, Inge. Eso, da gusto así, caramba. Entonces, ¿qué vamos a ver? Fíjense acá y dice formularios. El formulario 100 es el formulario de inicio de contratación. Y el formulario 120 es el formulario donde se aprueba el DBC. ¿Qué es el DBC? Fíjense, pues, les estoy mostrando. ¿Qué es el DBC? Es el documento de especificación de requerimientos. Ya, pero a ver, miren, pues les estoy mostrando, compañeritos, o tengo que, ya no sé. Documento base de contratación, Inge. Ahí, a la suerte, eso es por otra vuelta, ha sido por utilizar esto. Voy a tener que poner de nuevo bienes, servicios, es que ustedes no ven el cursor, entonces, ustedes tanto los estimo, pero aquí está. Del Putungo estamos viendo, eso me acuerdo. ¿Dónde está Putungo? Aquí está. Entonces, ahora sí puedo agarrar esto. Entonces, ¿qué es el DBC? ¿Qué dice ahí? Documento base de contratación. Entonces, no nos tenemos que imaginar, solo tenemos que leer. Entonces, yo puedo ver. A la suerte. ¿Dónde está el Putungo? Ahí está. Por favor, me van a decir PIP, dice, ¿no? Yo no veo bien. PIP dice. PIP, HB, ¿no? Sí, Inge. Ya. Entonces. ¿Y ahora? Ya lo descargó, ya Ay, ya está, Inge. Ahí sí, sí, ya. Sí, estoy bien, sí, estoy viendo recién. Ya. Entonces, miren, había sido el Putungu con esta fuente de financiamiento. Cuando vean esto, les voy a dar en la unidad cuarta, este 00 es fuente de financiamiento y significa 00 TGN, Tesoro General de la Nación. Ya no nos interesa, lo que a mí me interesa es que quiero que vean el formulario CES. Por favor, me lo van a decir si es que ven los CES, formulario CES. El Putungo. ¿Dónde está? Pues ya estábamos viendo aquí. A ver.
dice aquí formulario CES. Ahí está la metodología de trabajo, vale decir, el plan de trabajo. ¿Qué les quiero decir? Que si bien yo les he dicho que utilizo yo esto, sí, aunque hay ahí, utilizo el PMBOK. ¿Eso les mostré o no? Hola. Sí, ya nos mostró. Ya, y eso ustedes tienen que colocar de ahí. Saco mucho, porque yo participaba hasta hace un par de años en esto, saco mucho de ahí, sí, pero me adecuo a esto que significa metodología o plan de trabajo. Llama metodología, no interesa, pero eso es lo que hay que presentar. Entonces, acá, no sé dónde dice, eso es lo que yo debo hacer. Entonces, y ahí me dicen cómo debe ser esa metodología, sí. ¿Dónde fue? Metodología de trabajo. Por ejemplo, ve, léanme lo que dice ve. Ya pues. Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra según el tipo de obra. Ya, entonces eso hay que ir construyendo, colocando o finalmente viendo el plan de trabajo. ¿Se ha entendido? Entonces yo tengo eso. Ya, entonces, pero por supuesto yo sacaba mucha información del PMBOK y colocaba de acuerdo a eso. Sin embargo, si no hubiese, yo puedo utilizar el PMBOK, pero acá estamos viendo justamente que en la mayoría de los casos te dicen cómo debes realizar. Entonces, ¿qué tengo? Mi plan de trabajo. Entonces dice, plan detallado que determine el orden, métodos de construcción y organización. Independiente de lo que yo tenga que presentar en el formulario C1 y C2, que eso debo presentar, yo siempre hago o he hecho en las obras que he construido de acuerdo a ese textito del PMBOK, mi plan de trabajo, porque eso es para mi control. Entonces, una cosa es que presente en la propuesta, que lo debo hacer como dice el formulario C1 y C2, y otra cosa es mi plan de trabajo que me permite justamente esto. ¿Qué es lo que hemos visto con ustedes, compañeros? Me van a decir, ¿qué pusimos en rojo? Pusimos lo ejecutar, no sé. Y pusimos en azul lo programar. Ah, es lo que programé bonito y todo, así, sí. Entonces, para eso me sirve el plan de trabajo, para que vaya comparando cada mes cómo me está yendo en el avance físico-financiero de la obra. ¿Se ha entendido? Hola. Sí, sí. Entonces dice que, ya, dice que deben haber, antes del inicio, yo debo considerar instalaciones y obras anexas. Por ejemplo, dice talleres, maestranzas, garajes. Por ejemplo, en Torre Madrid necesitábamos maestranzas, garajes, ¿eso? No. ¿Por qué razón? Porque nosotros teníamos la grúa y esa bomba que me posibilitaba impulsar todo el hormigón que nos traían, ¿verdad? Entonces tenía esa mi bomba impulsora que por supuesto se adicionaba a lo que traían los coches mixer y las grúas que tenía 3 grúas, entonces no necesitaba eso, ¿sí? Hola. En ese Torre Madrid debería haber puesto la fabricación del hormigón. Podía haber puesto, pero ¿qué es lo que vimos? Esto. ¿Y esto qué significa? La organización espacial. No tengo el espacio necesario para colocar mi planta procesadora de hormigón. No tenía. Hola. No, ¿verdad?
Por eso se fue más o menos a una cantidad, a una distancia X que más o menos tardaban 15, 20 minutos. ¿Se acuerdan o no? Sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué es interesante? ¿Debo tener laboratorios? Sí, debo tener laboratorios, vamos a decir, básicos. ¿Qué les quiero decir? Para que más o menos me entiendan. ¿Yo debería tener un centro de auxilios? No, suficiente con que tenga para primeros auxilios, lo mismo. Suficientes con que yo tenga cosas básicas para que yo pueda sacar inmediatamente ensayos de laboratorio. Entonces, dependiendo de la obra, por ejemplo, si se trata de una edificación de hormigón, entonces, ¿qué es lo que tengo a la mano? Por supuesto, el control de la calidad del hormigón, y para eso tenemos que justamente tener testigos, bla, 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 bla. ¿Se entendió o no? Hola. Bueno, creo que no entienden el bla, bla, o están durmiendo. ¿Qué les digo si yo debo hacer el control de calidad al hormigón? ¿Qué debo hacer? Se deben hacer ensayos. Ya, ¿y ensayos con qué voy a hacer? ¿Con bolsas nylon? No, con el material adecuado, con el concreto mismo, con los cilindros y... Ya. Hay procedimientos justamente para sacar muestras, ¿verdad? Entonces, eso yo llamo laboratorios rápidos. ¿Se ha entendido? Debo tener los cilindros, debo tener una piscina para tener buenos resultados. ¿Se entendió o no? Pregunta, entonces en Madrid necesitábamos campamentos para habitaciones. No, ¿por qué? Porque estábamos en el área periurbana de Madrid, no necesitábamos. Entonces, dice que hay que hacer trabajos preliminares en una obra. Por favor, ustedes vean esto y esto parece lo normal. Sin embargo, con esto vamos a salirnos del SICOES. Aquí no, bueno, ya nos saldremos del SICOES donde estamos. Entonces, acá vamos a ver construcción, academia musical Mancésped. ¿Saben dónde es eso? Hola, ¿dónde es? No conozco. Ya. ¿Quién ha En la ido? Coronilla. ¿Qué? ¿Quién ha ido a la Coronilla? Coronilla, dije. Ya, conocen entonces. Fíjense, esto está en la Coronilla. Y han hecho, como eran recursos de donación de JICA, que es la cooperación japonesa, un bloque ha hecho una empresa japonesa, porque ese era el convenio justamente de donación, y el otro bloque similar lo ha hecho una empresa nacional. No es que esté contra las empresas nacionales, pero sí les puedo decir que rescindió contrato. Pero ¿qué quiero rescatar? Yo tenía ahí un amigo, un arquitecto que ha trabajado con los japoneses, y de ese modo a ustedes les he dado, por ejemplo, indicadores para proyectos de salud. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto es el metro cuadrado que podría considerar como referencia para un hospital? Hola. Ni siquiera se han anotado, les vale un pito, para que recuerden $1,200 como referencia. ¡Wow! Es 3 veces más que una construcción, sí, pero no estamos hablando de un centro de salud, estamos hablando de una academia musical. Entonces, yo veo, con esto termino, actividades previas, o trabajos preliminares en una obra. Ustedes, ¿qué? Porque ese ha sido uno de los secretos justamente de esta empresa japonesa, que estaba a cargo
mi amigo, este arquitecto que es boliviano, pero que le tenía mucha confianza. ¿Ustedes qué harían? ¿Qué es lo que, como actividad preliminar, qué es lo que verían? ¿Verían la provisión del hormigón? ¿Verían la provisión de las cubiertas? ¿Qué verían? O la calidad del terreno, no sé, ¿qué verían? ¿Cuál es lo característico de este tipo de proyecto? Hola. ¿En qué sentido, Inge? ¿Puedes repetirlo? A ver, te digo, yo quiero construir esta edificación. Cuando hemos hablado del centro comunal, les he dicho que era un centro que servía para albergar los hijos de las mujeres que iban a trabajar. Entonces, su característica seguramente sería el que iban a tener como una, ¿qué se llama? Para cuidar niños. Esa era su característica, por lo tanto, ese era el trabajo que reunía mayor importancia. Ahora les pregunto, ¿qué característica de particularidad tendría este edificio mancesco? Hola. Tendría que tener, aparte de la estructura, muebles Ya. y ser un patio de juegos, campos deportivos y... Ya, a ver, nos ubicaremos. Y no, ¿qué dice acá? Conservatorio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Es una escuela de música, ¿no? Donde Ya, entonces, ¿cuál sería su característica? La acústica, pues, compañerito. Hay material que se fabrica en Alemania, eso también aprendí de mi amigo, que ellos, antes del inicio de obra, ya hicieron el contrato para que pueda venir en barco y sus costos sean menores, pero ya hicieron el contrato. ¿Se ha entendido? Hola. Sí. Ya, entonces eso uno tiene que ver cuando inicia obras. ¿Se están dando cuenta o no? el fin, entonces hay que Sí, verlo en sí. qué. Perdón, ¿qué? El fin del proyecto, ¿no? Hay que Pero ver. claro, o sea, ¿y qué sería lo complicado? Si aquí hubiese habido, o en Buenos Aires eso, no iba a haber mayor problema. Sin embargo, cuando uno tiene que, gracias a Dios, ejecutar un proyecto, tiene que leer justamente el proyecto. Y ahí se dará cuenta, wow, pero acá tengo que poner, dice este tipo de, ya no maples, sino tengo que poner este tipo de protección acústica. Eso será lo complicado, parece que sí, y era así. Por eso ellos fíjense, han entregado, inclusive creo que hasta el Evo está entregando. Yo no sabía que lo había entregado. Aquí está la cooperación JIC. Cholango más había estado. Entonces, eso es lo que les quiero decir, que ustedes, si van a dirigir una obra, fíjense, antes de trabajos preliminares, yo debo analizar. Acá no está lo que les he dicho, por supuesto, porque es muy particular, pero en esta particularidad eso había sido lo más importante. Bueno, ahora sí, por favor, preguntas. Hola. Tengo que empezar a llenar. Preguntas, por favor. Inge, hasta ahí está todo claro. Bueno, entonces fíjense, en la próxima clase vamos a dar fin con la unidad 1. ¿Listo? La unidad 2 es parte de la unidad 1. Y la 3 ya comenzamos con ¿qué? Con la elaboración de presupuestos, ¿ya? Bueno, entonces muchas gracias, por favor, vamos saliendo.
Hasta luego, Inge. Chao, chao. Gracias. Luego, Inge. Ya, gracias. Chao.